Entonces, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de la Semana UNIPE edición verano para la Universidad Pedagógica. Aprovechar estos encuentros para hacer lazos cada vez más fuertes con las organizaciones sindicales es no solo una oportunidad, sino casi diría que una obligación política que tenemos también, sobre todo en el marco del contexto actual en el que estamos atravesando. Por eso celebro nuevamente poder compartir con ustedes una actividad armada por el SUTEBA, un sindicato que además es amigo, sindicato al cual que me representa también como docente bonaerense. Así que bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Sandra, principalmente a vos que venís llevando la posta en cada una de estas actividades ya hace un tiempo. Te doy la palabra y comenzamos con la actividad. Bueno, gracias Luz, gracias a la universidad, como todos los años, agradecer por el espacio en esta versión de verano UNIPE virtual. Yo antes de comenzar esta transmisión de hoy que nos convoca, quiero plantear ante los hechos de último momento nuestro más enérgico repudio a la represión que se está dando en este momento en el Congreso. Vemos con mucha tristeza, ¿no?, cómo están reprimiendo, ¿no?, a los palazos con gases, digo yo, carros hidrantes, a los jubilados, a los hinchas, y también hoy nos acompañan algunas organizaciones que allí están. Este es un modelo, podemos decir, que entiende que solamente cierra con represión, pero hoy más que nunca hay una reacción popular que se está viendo y visualizando. Así que con estas palabras, si te parece, Luz, vamos a poner en marcha entonces este conversatorio. Muy bien, si me esperan 2 segundos, ahí estamos. Ahí vamos. Bueno, queríamos empezar así esta conversación porque entendemos que frente a un contexto nacional de crisis, de ajuste de las y los trabajadores de la educación, seguimos repudiando, obviamente, el vaciamiento, el desmantelamiento de las políticas públicas, tanto de género, fundamentales para la vida plena, ¿no?, y libre de violencias. En Unidad decimos ni un paso atrás. Reafirmamos nuestra lucha por la escuela pública, por la inclusión y también la justicia social, la igualdad y la defensa de todos nuestros derechos conquistados. Quisimos recuperar un poquito algunas imágenes de marchas históricas que para nosotros recientes que dan muestra, ¿no?, de esta lucha y de esta resistencia, ¿no?, de embate que estamos dando a nivel nacional. Bueno, y ahora sí, quiero dar la bienvenida
bienvenida a todos y a todas, a todes, a este espacio de encuentro, de reflexión, donde nos convoca, ¿no? Poder pensar juntos acerca de la escuela como experiencia de comunidad, diversidad y democracia. En principio decimos que nuestra organización sindical hoy más que nunca recupera el pensamiento de Paulo Freire, ya que entendemos que la educación no puede ser un acto neutro, por el contrario, él nos enseñó que no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Y es en la escuela y de la mano de las y los trabajadores de la educación donde se forman esos sueños. Es por eso que queremos recuperar el día de hoy en este conversatorio algo de la pedagogía de la esperanza, del reencuentro que nos ayude a reflexionar sobre el agobio que estamos sufriendo, que nos produce volver a decir, discutir aquellos debates, políticas y derechos que pareciera que teníamos ganados, conquistados, ¿no? En materia de respeto, de las diversidades, de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y del lugar del Estado como garante de derechos a la educación, ¿no? A las políticas públicas de acción directa. En estos tiempos, podemos decir, de profundos cambios políticos a nivel global, regional, donde priman los derechos y también los discursos, podemos decir, individualistas, racistas, sabemos que no es tarea fácil. Por eso hoy nos enfrentamos con una feroz disputa de sentidos, donde los medios de comunicación y los poderes concentrados intentan imponer miradas únicas que nos fragmentan, nos enfrentan, nos impiden crecer en comunidad. Se nos presentan discursos que distorsionan la realidad, que vacían el sentido de las luchas colectivas y que imponen agendas falaces, diseñadas para deslegitimar el papel de la escuela como espacio de pensamiento crítico y de emancipación. Mientras tanto, cuando la escuela se piensa desde la perspectiva de la diversidad y de los derechos humanos, compañeras y compañeros, habilitamos una experiencia de comunidad, de democracia y de respeto de las diversidades, que es mejor herramienta para contraponer esos discursos individualistas, crueles. La escuela se encuentra entonces como un espacio privilegiado de construcción democrática y particularmente indispensable para habitarla en comunidad. Por eso, este conversatorio UNIPE virtual, edición verano, no es una invitación solamente a resistir desde la pedagogía de la memoria, de la ternura y de la esperanza, sino de la posibilidad de reafirmar a la escuela como un territorio de derechos donde la diversidad sea una potencia y la democracia también una práctica cotidiana, porque enseñar es en definitiva un acto político y educar en comunidad es una forma de resistir y de soñar juntos. Reiteramos que en estos tiempos de profundos cambios políticos, sociales y culturales y subjetivos, las escuelas son espacios públicos que enfrentan nuevos desafíos ante estos discursos y prácticas que reeditan, podemos decir, algunos viejos modelos o tradiciones. Por eso, en el día de hoy, para poder conversar, hemos preparado una serie de preguntas que nos guían el conversatorio y hoy vamos a tener la presencia de dos inmensas compañeras, pero por problemas técnicos, nuestra querida compañera Patricia Romero Díaz no va a estar presente en el conversatorio, pero sí está presente con nosotros nuestra querida compañera Cristina Echegoyen, a quien voy a presentar. Para ese breve recorrido que vamos a desarrollar en este espacio, nos acompaña Cristina Echegoyen. Cristina Echegoyen, su militancia iniciada en Necochea y profundizada desde hace muchos años en Avellaneda, secretaria general del mismo, orientadora social en el nivel primario, con licencia, y hoy nuestra secretaria provincial de Igualdad de Géneros y Diversidades. No sé, Cristina, si estás ahí, y yo te voy a dar la palabra para poder enmarcar en el día de hoy este conversatorio,
que denominamos desde las secretarías la escuela como espacio de construcción democrática, de comunidad y diversidades como experiencia, para lo cual te voy a dar la palabra con algunas preguntas que construimos colectivamente para ir conversando sobre la misma. Si te parece bien, Cristina. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Sandra. ¿Qué tal a todos, todas, todes? Como dijo Sandra al inicio, la verdad que en este momento están sucediendo un hecho muy fuerte justamente para toda la comunidad y para la democracia, ¿no? Que es que diferentes colectivos van a defender a otro colectivo del que vamos a formar parte seguramente en algún momento, que es el de jubilados, jubiladas, jubilades, y la respuesta del gobierno es, por lo que pude ver por la tele antes de conectarme, es una muy fuerte represión. Entonces, quiero reafirmar lo que dijo Sandra, ¿no? Nuestra preocupación en este momento por el estado de nuestros compañeros y compañeras que sabemos que se pudieron replegar, que nos están avisando que están bien, pero sabemos que algunos tuvieron los efectos de los gases. Y por el otro lado también reafirmar la preocupación en ese sentido de cómo la escuela hace esto que estaba planteando Sandra recién, ¿no? Cómo desde la escuela podemos y debemos, creo yo, construir más democracia. Por ahí la invitación es más a pensar cuáles serían esas herramientas que ya las tenemos, pero también cuáles son las nuevas herramientas que necesitaríamos para poder reafirmar la construcción de democracia desde adentro de la escuela y obviamente para afuera. No sé si vos querés por ahí plantear las preguntas como para que quienes nos escuchan se ordenen. Estaría piola que Cristina, ¿te parece que las pongamos en el chat? Sí, es posible. Así las tenemos como les parezca. Dale. En este sentido, desde las secretarías nos preguntamos y trabajamos para poder abordar y develar algunas categorías que aparecen en estos nuevos tiempos. Entre ellas, charlábamos acerca de a qué llamamos negacionismo y qué discursos aparecen en los últimos tiempos en las escuelas, por qué se ponen en discusión derechos que creíamos ganados, qué estrategias tienen los gobiernos de extrema derecha para imponerse en la agenda pública y cuál es la función social de la memoria, cómo trabajar la memoria y los derechos dentro de la escuela. ¿Y por qué nuestro sindicato elige estas banderas y qué debates políticos pedagógicos tenemos que llevar adelante para confrontar con estos discursos, ¿no?, de odio y de individualismo? Son solo a modo de guía. Sí, hay algunas preguntas o algunos temas que justamente la imposibilidad técnica de entrar de Patrick Romero Díaz, no sé si yo lo voy a poder desarrollar con la misma profundidad, porque ella es la secretaria de Derechos Humanos, pero en este momento nosotros estamos viendo que hay como una suerte de elección hacia afuera de determinados enemigos por parte del gobierno nacional. A grandes rasgos, es todo aquello que esté vinculado a la defensa de los derechos humanos, que no solamente está vinculado a memoria, verdad y justicia, sino que también está vinculado a la defensa de la perspectiva de derechos humanos de muchísimas de las acciones y de los contenidos que trabajamos en las escuelas. Por ejemplo, los que están vinculados a la educación sexual integral. A mí me parece interesante la pregunta, ¿por qué se está poniendo en cuestión derechos que creíamos ganados? Porque generalmente cuando yo siento que gané, finalicé una competencia, por ejemplo, y gané. Jugué a la quiniela y gané. Eso es algo que tiene en ese momento un fin.
se terminó. Yo hice determinadas cosas que me permitieron ganar. Y justamente cuando se trata de derechos, los derechos generalmente se construyen, se disputan y se transforman en leyes cuando las condiciones políticas, sociales e incluso económicas de un país permiten que esos reclamos se transformen en leyes. Entonces, nosotros muchas veces desde nuestra organización, tanto del SUTEBA como de la CETERA, cuando sale una ley, que puede haber sido la ley de educación sexual integral, la ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de identidad de género, la ley de salud sexual y reproductiva, siempre planteamos, ¿no?, que hicimos un balance, que teníamos un recorrido hecho desde la organización en la construcción de esas leyes, y que a partir de ahí finalizaba una lucha y comenzaba otra, que es la de la implementación y el sostenimiento de la ley. Por eso creo que en este momento se dan las luchas que se están dando, porque sabemos ya de antemano que esos derechos no es que fueron ganados, no es que fueron conquistados, sino que fueron construidos. Como toda construcción, se debe sostener. Podemos pensar hasta como en la construcción del edificio o en la construcción pensándolo en la escuela, la construcción del proyecto pedagógico institucional, es algo que debemos sostenerlo y que se debe ir analizando permanentemente para que no se caiga. Bueno, yo creo que en este momento hay una estrategia que es la que desafía a la escuela, ¿no? Hay una estrategia que yo la pongo en el nombre del gobierno nacional, pero es mucho más amplia. Es algo global, es algo mundial. Hay una estrategia de sometimiento a determinados sectores, donde nos quieren hacer creer que es minoría. Abarcan a minorías. Entonces, bueno, como la minoría es eso, es menos, es poco, pareciera que es más fácil poder avanzar sobre ese terreno. Y ahí creo que tenemos un desafío justamente como escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros cuando trabajamos con nuestros pibes y pibas, y también con las personas adultas en las escuelas, no podemos hacerles sentir, reconocerse y tomar conciencia de que son parte de un colectivo enorme. Muchas veces terminamos creyendo que somos parte de una minoría, ¿no? Entonces, sintiéndome parte de una minoría, siento cierta debilidad. Creo que lo de hoy, en el Congreso, tiene algo que ver con eso, ¿no? Los jubilados iban a reclamar por algo muy propio, pero que en realidad no es solamente para los jubilados, es para todos, para todas que en algún momento vamos a estar o queremos estar jubilados, jubiladas. Y apareció otro grupo que es minoritario, que es el de los hinchas, otro grupo que es minoritario, que es el de los que practican kickboxing, o son motoqueros, o son de organizaciones feministas. En el fondo sí, son grupos minoritarios, pero resulta que construyen mayoría. Por eso los apalean y le tiran gases. Si nosotros hoy nos ponemos a pensar cómo trabajar el título que le pusimos al conversatorio, que por ahí, me interesa recordar lo que dice: la escuela como experiencia de comunidad, diversidad y democracia. ¿Cómo hacemos para que la escuela sea esa experiencia? Con la realidad que tenemos afuera. Porque yo puedo construir un microclima dentro de la escuela y tener el proyecto súper armado con perspectiva de derechos humanos, o con perspectiva de género, o con perspectiva de cuidado del ambiente,
con perspectiva de reconocimiento de las diversidades en relación a la comunidad, porque no es lo mismo trabajar en una escuela donde la comunidad mayoritariamente es migrante, cuando es una comunidad que ya lleva más tiempo, y ya quizás ese rasgo de migrante, porque en el fondo sabemos que todos somos migrantes desde algún lugar. ¿Cómo hacemos en este contexto para que comunidad, diversidad y democracia sean realmente una experiencia en la escuela? Y permitan, nos podamos permitir de vivir esa experiencia. Creo que estamos en un momento donde como trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos que cuestionarnos y repreguntarnos permanentemente cómo enfocamos nuestra tarea, nuestro trabajo, para que la realidad que atraviesa a la escuela, porque no hay forma de que la escuela quede aislada o encapsulada, sino que todo lo que sucede afuera llega de un modo u otro. Tenemos para poder hacer que la escuela sea una experiencia de comunidad, diversidad y democracia. Tenemos las leyes, tenemos la ley de educación, tenemos los contenidos, tenemos la política educativa, y acá estoy hablando desde la provincia de Buenos Aires, porque si aquí escucha alguna compañera o compañero, trabajador, trabajadora de la educación de otra provincia, quizás me diga, bueno, yo hay cosas que no las tengo. Porque hay, por ejemplo, provincias donde la educación sexual integral ha sido muy desnostada y hoy no hay política por parte de ese gobierno provincial para desarrollar la ESI, cosa que en la provincia de Buenos Aires es diferente. O para todas las políticas que están vinculadas a memoria y verdad justicia, a pesar de que es el inicio del ciclo lectivo, nosotros ya sabemos que todas las escuelas están comenzando a trabajar fuerte el 24 de marzo. Y creo que el 24 de marzo, cuando sea el feriado, mayoritariamente en educación primaria, en educación secundaria, en adultos, todos vamos a tener bien claro por qué estamos teniendo ese feriado. Ahora digo, tenemos estas herramientas, que esto es algo muy común, que los docentes nos preguntemos, bueno, ¿y dónde está escrito? ¿No? Esta cosa como un reaseguro de esto que yo voy a dar o esto que yo voy a hacer en la escuela, quiero estar segura de que está escrito en algún lugar. Escrito lo tenemos. Estamos en un momento donde tenemos que defender mucho todo eso que está escrito. Todo eso que está escrito, que es, como dije al inicio, producto de una serie de luchas que se fueron dando y que protagonizaron quienes quizás hoy ya no están trabajando dentro de las escuelas, porque esto no fue de la noche a la mañana. La democracia se recuperó en 1983 en Argentina. Y aún hoy seguimos estando frente a discusiones que hasta parecen como muy bizarras, que nos enojan cuando dicen si son 30.000 o no son 30.000. Por eso, digo, es la intención de atacar, desmantelar, de cuestionar, de valorizar los derechos que tenemos, que los construimos a lo largo de décadas, se basa en esta expresión que se está usando mucho en estos últimos 2 años, que es los discursos de odio. Y yo ahí quiero por ahí hacer como hincapié, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del discurso de odio? ¿Qué representación se le pone a quien me escucha, que puede ser un adolescente, un niño, una madre, una abuela, un padre que lleva a sus pibes a la escuela, cuando yo le digo que, o me escucha hablar acerca de los discursos de odio? ¿Qué estamos diciendo? Y estamos hablando de una estrategia, primero que nada, una estrategia de comunicación. Discurso de odio es un tipo de comunicación que dirige el ataque a un determinado grupo y va fragmentando
Y ahí vuelve esta idea de que, bueno, es una minoría. Y parece que las minorías existen para ser atacadas. Vuelvo sobre lo que dije hace un ratito. Resulta que cuando juntamos las minorías, nos encontramos con que somos la mayoría. Entonces, ¿de qué minorías estamos hablando? El discurso de odio, a su vez, elige algunos ejes. Algo que trabajamos mucho nosotros desde la Secretaría de Igualdad de Género y Diversidad, que lo trabajamos mucho con la Secretaría de Derechos Humanos. En realidad lo hacemos transversal en el sindicato, pero hay determinadas cuestiones que por ahí pareciera que encajan más en algunas secretarías y que tienen que ver con la famosa interseccionalidad, ¿no? Yo, ¿quién soy? Recién cuando Sandra me presentó, dijo, comenzó su militancia en Necochea, es orientadora social, es trabajadora social, bueno, militó en Avellaneda, fue secretaria general en Avellaneda, y yo ahí puedo agregar, me formé en la escuela pública, hice la secundaria en dictadura, ahora vivo en la capital federal, ir agregando un montón de cosas. Migré en algún momento, una migración interna, pero la hice. Digo, todas esas cosas que yo voy diciendo de lo que soy forman parte de mi interseccionalidad. Entonces, la religión, la etnia, la identidad sexual, la discapacidad, el origen nacional, el género, el empleo, la formación, el trabajo que desarrolla, la militancia que desarrolla un determinado grupo o una determinada persona, son las herramientas que utiliza el poder para construir el discurso de odio. Y cuando se construye el discurso de odio y no hay contraposición, no se hace caer ese velo para que se pueda analizar en profundidad, el discurso de odio va construyendo cultura, va construyendo identidad, se hace raíz y es muy complejo poder desarmarlo. Entonces yo digo, la verdad que todo esto que estoy diciendo no es lo que había pensado antes de ver la represión en el Congreso. Digo, a todas estas preguntas que iba planteando Sandra y que compartieron en el chat, yo le agrego otra, ¿no? ¿Cómo hago para que la escuela sea una experiencia de comunidad, sea una experiencia de democracia, una experiencia de diversidad? Si yo en el afuera lo que tengo es el discurso de odio construyendo ataque permanente y sistemático en contra de todas las características que tiene nuestro pueblo a lo largo de más de 200 años de historia. Este es un momento, creo, que como trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos que estar en un estado permanente de revisión de lo que decimos y hacemos. Y que quienes se están formando, incluso, digo, tengan el acto de rebeldía de cuestionar la formación. Porque evidentemente, desde la escuela, tenemos mucho para hacer para que en nuestro país sea un país donde los niños y los jubilados puedan comer todos los días. Porque si no, la democracia, ¿qué es? ¿Cuál sería la experiencia de democracia que yo quiero que los pibes vivan en la escuela o experimenten en la escuela? Si no incluyo a la comunidad. Es una falsedad lo que estoy proponiendo. Y creo que es un tiempo, esto nos han dicho compañeras que nos antecedieron, ¿no? Siempre hay que estar muy, como Estela Maldonado, como Cecilia Martínez, siempre hay que estar muy atenta, muy atento, a ver cuál es el momento de herejía. Porque a veces es tiempo de herejías. Y yo creo que este es un tiempo de herejía en el sentido de no tomar todo como natural.
los derechos están, ya se conquistaron, ya se ganaron, alguien los va a defender. Y no es así. Los derechos nunca se terminan de ganar, los derechos nunca terminan de estar, la letra se puede obviar. Entonces, construir experiencias de comunidad, diversidad, democracia, perspectiva de derechos humanos en la escuela es, como dijo Sandra al inicio, es el acto político que tenemos que llevar adelante. Quien muchas veces escuchamos que dicen, no, bueno, pero en la escuela no hacemos política, no hay que hacer política. En todo caso, tenemos que discutir si vamos a hacer proselitismo o no. Pero política hacemos siempre, todo el tiempo. Si no haces política cuando das clase de lo que sea, de educación física, cuando intervenís desde el equipo de orientación escolar, cuando preparás A ver. diversidad, democracia. Todo el tiempo hacemos política. Y eso tenemos que valorar algo que también es un derecho y que a veces no se cumple en todas las provincias, que es el espacio que necesitan los trabajadores y las trabajadoras de la educación para discutir en la formación permanente, la jornada que le llaman de perfeccionamiento, y yo creo que no es para ser perfectos, justamente es al revés, es para poder sentarnos y discutir qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que deberíamos modificar del proyecto, aunque lo hayamos hecho el año pasado sobre finales de año, este año tenemos que reverlo porque ha cambiado mucho la realidad. Y por otro lado, ya por último, ¿no? Una de las preguntas creo que es como qué estrategia tienen los gobiernos de extrema derecha para imponerse en la agenda pública. Bueno, una es el de los discursos de odio. La otra es la de desvalorizar a los trabajadores y las trabajadoras. Desvalorizar a la clase trabajadora, a la organización de la clase trabajadora, y en el caso puntual nuestro es desvalorizarnos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Pareciera que no ha existido absolutamente nada de la tecnología, que la pandemia no sucedió, que no tuvimos que duelar todo lo que tuvimos que duelar durante y luego de la pandemia. Entonces, hoy el planteo es, los pibes no saben leer y escribir, llegan a la universidad y no saben hacer esto, no saben hacer lo otro. Sin embargo, en nuestro país la universidad pública sigue llena de pibes y pibas que estudian y que se reciben. Y lo peor de todo es que están empezando a no poder conseguir trabajo. Secundaria sabiendo lo mismo que cuando entraron. No, quizás las formas de enseñar son diferentes, quizás no aprenden lo mismo del mismo modo ni los mismos contenidos de la misma manera que los aprendió la mamá y el papá, pero las realidades son diferentes. Entonces, la experiencia de comunidad justamente nos tiene que situar en esa comunidad en la que estoy trabajando. La comunidad no es algo general. Cuando yo hablo de la comunidad, tengo que pensar con mucha precisión a qué me estoy refiriendo. No es diagnosticar a la comunidad, no es pensar qué es lo mejor para la comunidad, porque lo voy a pensar desde mi perspectiva, con esta descripción que yo hacía de mí misma. Y quizás yo no soy parte de esa comunidad. A veces suele pasar que sí, yo soy la maestra y soy parte de la comunidad educativa porque vivo en el mismo barrio y mis hijos también van a esa escuela. Pero muchas veces vengo de otro lugar, vivo en otro lugar. Entonces, ¿cómo me sitúo en esa comunidad en la que hoy estoy trabajando? Para poder enlazarme y ofrecerle a esa comunidad en la que están los pibes y las pibas lo que quieren, lo que necesitan, para que realmente sea una experiencia de comunidad. Porque si no, no lo es.
es por ahí un super proyecto que convoca a mucha gente, pero no es una experiencia de comunidad. No me quiero ir en el tiempo porque como teníamos Está bien, yo pensaba, está organizado bien, por parte, así que decime teníamos vos, Sandrita. Sí, está muy bien. No, digo, seguramente que vamos a tener la oportunidad en otro momento de encontrarnos con nuestra secretaria de Derechos Humanos para completar un poco lo que queríamos transmitir hoy, ¿no? Pero me quedé como haciendo como un punteo de algunas cosas muy interesantes que fuiste planteando, Cristina, ¿no? Que sabemos, creo que una de las cuestiones que tenemos que pensar es que sabemos que el proyecto de país del gobierno actual no puede pensarse sin considerarse todos los procesos transnacionales, internacionales que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Por eso necesitamos entender lo que va sucediendo en el mundo para ver cómo impacta, ¿no?, esas políticas que lleva adelante este gobierno actual, ¿no? Y en ese marco pensaba que fuiste planteando muchas cosas muy interesantes en relación al conflicto, ¿no? El conflicto con los trabajadores, con el sector de la educación, vos dijiste, es un conflicto que excede lo local, ¿no? Por eso digo, eso me parece que es importante entender, es a nivel mundial, dijiste vos. Y otra, me parece, el síntesis, ¿no?, que fui anotándome, es esto, ¿no? No tener vocación de minoría, reconocerse mayoría y no tener miedo, ¿no? Hoy el pueblo salió a la calle, ¿no? Hoy salió al Congreso, ¿no? Tuvo una reacción. Y después planteaste la escuela forma parte de un colectivo que construye democracia, ciudadanía, derechos a partir de la defensa de las leyes y de la diversidad. Como decía nuestra querida Estela Maldonado, para nosotros las leyes son un programa de lucha, ¿no? Nunca como decís vos, la terminamos de implementar, de efectivizar. Para nosotros constituyen un programa de lucha. Y otra cosa re interesante, Cristina, que dijiste, que las minorías no existen para ser atacadas. Juntos somos mayoría. El discurso de odio que eligen ejes va construyendo cultura, identidad, raíces y se afianza. Ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijeron, es una batalla cultural de sentidos. Y la otra cuestión que me parece interesante es esto, ¿no? El estado permanente, ¿no? La necesidad del estado permanente, de la revisión de nuestras prácticas, el acto de rebeldía, de herejía, decía Cecilia Martínez, frente a nuestra formación, que es muy importante los espacios de reflexión, de la práctica reflexionada, situada, de las jornadas de perfeccionamiento docente en cada escuela, y esto siempre lo hacemos, porque si algo tenemos como organización sindical de nuestra fundación es la formación ha sido un eje fundamental para nosotros y nosotras, ¿no? Y pensaba también en las formas de enseñar de hoy, decías Cristina, son muy diferentes a las que tenían nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Hay cambios de época, ¿no? Y esto amerita posicionamiento político, pedagógico, hacia dónde queremos dirigir, ¿no?, el horizonte de sentido de la escuela, de la comunidad, como dice Marta Suárez, más allá de la escuela, ¿no? Con las redes sociales, con las organizaciones sociales, con el club de barrio, con las familias, etcétera, etcétera. Y por último, digo, cuando nos referimos a la comunidad hay que hacerlo con precisión, decías vos, ¿no? Con perspectiva de clase trabajadora y no desde la perspectiva del sentido común que intentan instalar los medios de comunicación y algunos centros de poder. Por eso es un momento de mucha interpelación, de mucho trabajo colectivo en nuestras escuelas. Ahora, ese trabajo colectivo no viene de una vez y para siempre. Hay que construir equipo, ¿no? Más de uno es colectivo, decía Vilma Pantolini. Son tiempos, digo, para habitar la escuela de manera colectiva porque sabemos que es mucho más fácil cuando somos muchos para poder dialogar y resistir frente a los embates de la ultraderecha. Así que si te parece, Cristina, en este pequeño conversatorio, si querés mostrar algunos de los materiales, les vamos a pedir a Luz si nos pueden mostrar algunos materiales de la Secretaría de
de Cristina, y al final tenemos un videíto que teníamos presentado, habíamos pensado con Patricia Romero Díaz, que no nos pudo acompañar por problemas técnicos, pero me parece que está bueno cerrar con ese videíto, ¿no? Como para el cierre final. Perfecto. Cristina, ¿alguna reflexión más, Cris? No, solamente por ahí una de las preguntas hablaba de el negacionismo. Digo, también me parece que lo tenemos que tener muy, muy presente, ¿no? También es una de las herramientas del poder, el negacionismo, que por ahí lo vemos con mucha más claridad en relación a sucesos que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo. En realidad hay una suerte de avanzada de esas ideas de negacionismo, que no es una casualidad, es algo sistemático. Pero por otro lado, digo, el negacionismo no es solamente a los hechos, como dije, vinculados a los delitos de lesa humanidad, sino también el negar las identidades. Y esto lo vivimos y generaron el primero F, ¿no? Negar la identidad de género, negar la identidad migrante, negar la identidad afrodescendiente en nuestro país, es parte de la política de negacionismo. Y lo vemos también en otros gobiernos de ultraderecha. Este video que está pasando es una síntesis muy linda realmente, de todo el trabajo que viene realizando la Secretaría de Derechos Humanos desde el inicio desde nuestra constitución como sindicato. Porque eso yo lo quiero marcar. Nuestro sindicato se funda en el año 86, se constituye en el año 86, y en el Congreso Fundacional hay una silla vacía que representaba a los 30.000. De esos 30.000 hay 600 que eran trabajadores y trabajadoras de la educación. Y de esos 600 hay 3 que son Faro, que son Marina Vilte, de Jujuy, Eduardo Requena, de Córdoba, e Isauro Arancibia, de Tucumán. Yo estoy viendo ahora el video y digo, la verdad que está muy, muy lindo, porque todo eso que ustedes ven, muchos que parecen afiches nada más, en realidad son cuadernillos. Es mucho trabajo desarrollado a lo largo de estos casi 40 años que tiene el sindicato, y ustedes pueden acceder a esos materiales a través de nuestra web, yendo a las seccionales del SUTEBA, que estamos en toda la provincia, y son materiales donde, por lo menos, aunque sea cortita, siempre hay una sugerencia pedagógica o una secuencia didáctica cortita, como para que eso te dé a vos como trabajador o trabajadora de la educación un empujoncito para empezar a elaborar el tema. Y obviamente en todas las seccionales, en todos los distritos de la provincia, siempre vas a encontrar alguna compañera que esté dispuesta a sentarse a charlar y ir a la escuela o a aportar para un proyecto. Y en los materiales de la Secretaría de Géneros y Diversidades, hay muchos que son hechos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, el 12 de octubre, siempre lo hacemos. Ahora, para el 24 de marzo también sacamos algo en conjunto. Y también con la Secretaría de Educación, por ahí con los niveles y las modalidades, ¿no? Tomamos temas que vinculan a la ESI con educación física, con artística, con literatura. Si lo tienen a mano, estaría piola que lo pongan. Es un QR, pero si entran a nuestra página web del sindicato, ahí hay un espacio donde está la solapa de la Secretaría, hay un espacio que dice, ahora me olvidé, creo que dice materiales pedagógicos. Desde donde ustedes ahí van a encontrar, tomamos mucho las efemérides, pero no solo las del calendario escolar, sino también las efemérides de otros colectivos.
las efemérides del feminismo, de la comunidad LGBT, y las vamos llevando, tratando de meter en el cotidiano de la escuela. Así que ahí está el QR. Quizás creo que si le sacan una foto, después lo pueden utilizar para bajarse el material. O se puede compartir. No, yo no quiero sugerir nada porque por ahí no se puede y enloquezco a la compañera que está poniendo todo. Bueno. Perfecto. Bueno, y de esta manera estamos dando cuenta entonces de nuestra producción de conocimiento, que lo hacemos en territorio para poder resistir, ¿no? Y pensar, todas estas actividades tienen que ver con eso, con pensar formas alternativas para defender la democracia y sobre todo para interpretar sentidos acerca de nuestro trabajo. La escuela produce conocimiento y muchísimo, propuestas muy ricas que dan cuenta, como dice Cristina, desde nuestro mandato fundacional. Así que con esto vamos a ir cerrando, Cristina, si te parece, hasta el próximo conversatorio. Hoy, como en la escuela tuvimos algunos problemitas, como todo en la escuela, que no pudo ingresar nuestra compañera, a quien le mandamos un fuerte y apretado cariño a nuestra compañera Patricia. Y cerramos con un videíto, si tenés a mano, Luz, que había preparado Patricia, que me parece que da cuenta también, ¿no? De la memoria activa, ¿no? Lo importante que es para nosotros las palabras de las madres de Plaza de Mayo. Así que con esto cerramos hasta la próxima. Muchas gracias a todos y a todas y a todes. Muchas gracias. Soy docente, por supuesto, jubilada hace muchos años, y jamás pensé, sinceramente, que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia, con un pañuelo blanco en la cabeza. Docencia por la vida, desde ya. Y sé perfectamente la tarea del docente. Y sobre todo, hace ya años que son los encargados de que la memoria no desaparezca. O sea, la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, tienen que encargarse de enseñar a sus alumnos, a los jóvenes, lo que sucedió, porque un pueblo sin memoria corre peligro que ese horror vuelva a ocurrir. Así que esa es la tarea de ustedes, queridos compañeros, que lo hacen. Yo sé que lo hacen, porque yo viajo mucho al interior y es una maravilla encontrarse en las escuelas. ¿Cómo saben los chicos? ¿Cómo saben? ¿Cómo la reciben a uno? ¿Cómo han trabajado? Recortes de la prensa, fotos, de todo. ¿Y eso por qué es? Porque los docentes le han enseñado. Por eso uno rescata tanto a los docentes que demuestran tener memoria. Eso es lo que le digo a ustedes, mis queridos compañeros docentes. Y gracias, gracias, no solamente en nombre de las madres, gracias sobre todo en nombre de los 30.000, porque son ellos los que van a seguir presentes a través de ustedes. Muchas gracias. Hay muchos relatos, está el cine, está el teatro, hay tantas formas de acceder, pero fundamentalmente para mí es la escuela. Ahí es donde yo pongo toda mi apuesta. Entonces yo puedo comparar y sobre todo hacer reflexionar. Hasta que pueda lo haré yo. Cuando yo no esté, estarán ustedes los docentes y estarán ellos, los alumnos, que van, a medida que pase el tiempo, van a ser los siguientes puentes de memoria. Si alguna vez les cuentan la historia de las madres, no empiecen por el horror. Empiecen por contarles qué querían nuestros hijos, por qué dieron su vida por la patria. Si no, lo de San Martín, lo de Belgrano, lo de Moreno no tendría ningún sentido. El maestro y la maestra pasaron a ser una parte importantísima, no solo de la educación, de aprender a leer y a escribir, a saber dónde están los ríos y quiénes eran los patriotas, sino también
a enseñarles qué es el amor, qué es la igualdad. Les mando un abrazo enorme. Amo la escuela, amo a los maestros y a las maestras. Y ahora lo somos mucho más.